Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es la parte 2 del video que comenzamos ayer con la parte preventiva de la audición, de cómo cuidar nuestros oídos. Miren, hermosas orejeras que tengo, pero bueno, son solamente de cotillón, no me protegen de las orejas, nada, simplemente las tengo para esto, para mostrar las orejitas. Bueno, el día de hoy es para continuar un poco lo que habíamos hablado ayer respecto de cómo cuidar nuestros oídos. Y lo importante es que empecemos por el tema del ambiente, del medio ambiente, porque es allí donde están los ruidos que nos lesionan. Y eso, como mencioné ayer, puede estar expuesto desde un bebé hasta un adulto anciano, de todas las edades, jóvenes. Entonces, desde los cumpleaños de 15, las fiestas, los casamientos, los ruidos en la calle, las ciudades con mucho tránsito, lugares picos como por ejemplo está medido hace años, se hizo un estudio de mediciones donde en un lugar pico de hora pico en Santa Fe y Callao era un lugar de mucho nivel de ruido que era lesionante a ciertas horas del día. Hay muchas ciudades que están estudiadas en cuanto a la medición de los ruidos y hay ciudades más ruidosas que otras para vivir, ¿no? No descartemos que cuando vivimos en edificios hay vecinos ruidosos. Entonces, eso es un factor también, que eso trae una ley donde a partir de las 9, 10 de la noche no se pueden hacer ruidos fuertes, tampoco se puede pasar música o fiestas con demasiado bullicio porque no deja dormir a las personas. También hay problemas los que viven cerca de las autopistas porque generan demasiado ruido el tránsito, y puede ocurrir dos cosas. El que decidió quedarse a vivir cerca de una autopista tiene que hacer un acostumbramiento, una adaptación, de manera tal que llega un punto que ya no preste atención al ruido del tránsito, de la autopista, o bien se tiene que mudar y se tiene que ir a vivir a otro lado porque le va a ser muy difícil vivir la vida de esa manera con todos esos ruidos. Hay muchos ambientes de trabajo con ruidos, como mencioné ayer. Eso da para hablar de muchos temas, pero antiguamente, por ejemplo, quienes trabajaban de telefonistas, atendiendo permanentemente horas con el mismo teléfono, el mismo auricular del mismo oído, podían llegar a tener lesiones. Hoy los sistemas están bastante automatizados y en los contestadores automáticos hay robots que nos contestan en forma automática. Todo este automatismo se ha hecho justamente para evitar que los operadores estén muchas horas expuestos a el uso de los teléfonos. Lo mismo ocurre con los dentistas, que tienen que usar tornos que son muy de sonidos muy agudos y que suelen tener con el tiempo lesiones en los sonidos agudos, con dificultades en las conversaciones en un cierto momento a partir de los años de trabajo, donde comienzan a tener lesiones por ruidos de este tipo, de las turbinas, de los tornos, que bueno, tal vez hoy ya también son un poco más silentes que en la antigüedad, pero sin embargo sigue habiendo este tipo de problemas. Hay muchas formas más de lesionarse, pero bueno, vamos a ver en algunos de los ejemplos que voy a mostrar ahora qué tipos de ruidos, por ejemplo, pueden lesionar a nuestros oídos, y que son muchos de la vida cotidiana. Muchos se podrían evitar y otros, si no los podemos evitar porque trabajamos dentro de esos ruidos, tenemos que tomar medidas precautorias, como les mostré ayer,
como los auriculares de copa, auriculares endoaurales, para poder salvar y compensar y disminuir esos ruidos en exceso que realmente los oídos nuestros no soportan. Veamos cuáles son. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de sonidos o ruidos que pueden llegar a dañar la audición, que tenemos que estar atentos a la exposición de este tipo de ruidos. Tal es el caso de cuando vamos, por ejemplo, a un concierto de rock. Mire a cuánta intensidad podemos llegar a estar expuestos. 104 decibeles promedio, ¿no? En donde sabemos que el oído tolera solamente hasta 85 decibeles sin lesionarse. A partir de esa intensidad estamos expuestos a lesionar nuestros oídos si no nos protegemos. 104 decibeles en un concierto de rock. Por ejemplo, el uso de un rifle, 163 decibeles de exposición al ruido, por supuesto que ampliamente superan los 85 decibeles que tolera el oído. Una cortadora de césped, 90 decibeles de presión sonora. Estamos también excedidos de los 85 decibeles que tolera el oído. Una carrera de autos, 105 decibeles promedios, ¿no? Fíjense también tractores, si bien los tractores, maquinarias agrícolas y camiones hoy en día tienen los motores mucho más suavizados que antes, que lesionaban mucho más. Motosierras, 111 decibeles de promedio de intensidad. Las motos, que generan 98 decibeles de ruido, inclusive ni hablar las que tienen caño de escape libre, que esas son más lesionantes todavía. Cuando llega fin de año, los fuegos artificiales a los que estamos expuestos, podemos llegar a estar, depende de la distancia a donde nos ponemos, ¿no? 148 decibeles de presión sonora tienen estos fuegos artificiales a fin de año. Y recuerdo un paciente que vino a verme para hacerse un estudio de oído, que había perdido la audición e inclusive había perdido el pabellón auricular completo por haberle explotado una batería en la mano al momento de detonarla. También podemos hablar de una moto de nieve con 98 decibeles de pérdida. Y así tenemos muchos ejemplos más. Fíjense esto, qué curioso, porque la gente no tiene idea que cuando usa reproductor de MP3 está expuesto a 105 decibeles si lo pone a sonido muy intenso. Siempre estos reproductores de música de MP3, uso de auriculares para escuchar música o para comunicarse con el celular, deben estar puestos a un volumen medio, no a un volumen fuerte, porque tenemos una estimulación directa, porque está puesto directamente dentro del conducto auditivo externo, y eso va directamente a impactar sobre el tímpano y lo puede lesionar. Así que bueno, ahora voy a mostrarles otros ejemplos también para que tengan en cuenta. Bueno, rápida y sencillamente les voy a mostrar cómo está constituido el oído. Tiene tres partes principales: el oído externo, que llega hasta acá, hasta la membrana timpánica; el oído medio, que está conformado por los huesecillos de la caja del tímpano; y después tenemos el oído interno o caracol, que luego va a transmitir a través del nervio auditivo al cerebro. O sea, empezando por el oído externo, que es donde está la oreja, el pabellón auricular, por donde ingresa el sonido a través del aire, ¿no es cierto? Y va a impactar dentro del conducto auditivo externo en el tímpano. Si vemos acá por amplificación, este es el tímpano, y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque si ingresamos hisopos o ingresa un sonido muy fuerte o un golpe o una palmada que nos pueden llegar a dar en el oído y que nos impacte, podemos romper esta membrana timpánica y perder la audición.
Por otro lado, tenemos un conjunto de